hay un sonido que poco a poco está desapareciendo de las carreteras de nuestras regiones. El ritmo inconfundible de un motor diésel subiendo a través de 18 cambios. Cada cambio perfectamente calculado por un conductor que pasó años dominando una habilidad que hoy se está volviendo obsoleta. Durante más de medio siglo, la transmisión Fuller Road Ranger fue el corazón mecánico de la mayoría de los camiones pesados en la carretera. Lo que la hizo legendaria no fue la comodidad. Exigía habilidad. Operar una Road Ranger requería precisión, sensibilidad y experiencia. Dominarla se convirtió en una de las mayores marcas de un verdadero camionero profesional. Pero esa era está llegando a su fin. Y la mayoría de las personas jamás entenderán lo que se está perdiendo. La historia de la Fuller Road Ranger comienza en las primeras décadas del transporte por carretera, cuando toda la industria enfrentaba un problema mecánico fundamental. Muchos de los primeros camiones de las décadas de 1920 y 1930 eran, básicamente, versiones agrandadas de automóviles, y sus transmisiones reflejaban esa mentalidad limitada. La mayoría de esas transmisiones tenían solo 3 o 4 velocidades hacia adelante. Eso podía funcionar para entregas ligeras en la ciudad, pero resultaba completamente insuficiente cuando los conductores intentaban transportar cargas pesadas a largas distancias o subir pendientes pronunciadas. El problema no era solo la cantidad de cambios, eran los enormes saltos entre cada marcha y el estrecho rango de potencia de los motores de aquella época. Pero esa era está llegando a su fin, y la mayoría de las personas jamás entenderán lo que se está perdiendo. Cuando un conductor pasaba de segunda a tercera, las revoluciones del motor caían drásticamente, muchas veces saliendo por completo del rango donde el motor podía generar fuerza útil. Con carga pesada, esto significaba que el motor se ahogaba, perdía impulso y, en ocasiones, simplemente se apagaba. Los conductores quedaban atrapados en una especie de limbo mecánico. Segunda era demasiado corta y hacía gritar el motor, pero tercera era demasiado larga y el camión no tenía fuerza suficiente. Esto no solo era incómodo, hacía que el transporte pesado a larga distancia fuera extremadamente difícil. Y eso no es todo. Los camiones subían colinas lentamente en segunda, consumiendo más combustible y desgastando motores, o intentaban tercera, perdían velocidad y terminaban reduciendo de nuevo, triturando engranajes en el proceso. La llegada de los motores diésel en las décadas de 1930 y 1940 hizo este problema aún más evidente. Los motores diésel producían mucho más torque que los de gasolina, permitiendo cargas más pesadas, pero también tenían un rango de potencia todavía más estrecho. Un motor diésel podía ofrecer su mejor torque entre aproximadamente 1200 y 1600 revoluciones por minuto. Si caía por debajo de ese rango bajo carga, la potencia desaparecía rápidamente. Lo que la industria necesitaba desesperadamente era una transmisión capaz de ofrecer suficientes relaciones de cambio para mantener el motor funcionando siempre dentro de su rango ideal, sin importar velocidad, peso o inclinación del terreno. Ese fue el desafío que Fuller Transmission Company decidió resolver. Fuller fabricaba transmisiones desde alrededor de 1916, enfocándose en cajas especializadas para camiones y aplicaciones industriales. Pero para la década de 1940, la empresa entendió que el transporte pesado representaba una oportunidad gigantesca si lograban resolver el problema de las relaciones de cambio. La solución que desarrollaron fue simple en concepto, pero brillante en ejecución. Los ingenieros de Fuller perfeccionaron la idea de secciones auxiliares que multiplicaban la cantidad de relaciones disponibles, integrándolas en una sola transmisión de trabajo pesado diseñada para largas distancias. El resultado fue la Road Ranger, una transmisión que dominaría el transporte pesado estadounidense durante décadas. Y pon atención a esto.
Fuller introdujo oficialmente el nombre Road Ranger en 1950, mientras expandía su línea de transmisiones para el transporte de larga distancia. En 1958, Eaton Corporation adquirió Fuller Manufacturing, integrándola a su división de tren motriz y comercializando sus productos bajo el nombre Eaton Fuller. Con el tiempo, Road Ranger dejó de ser simplemente un nombre comercial. Para los camioneros, Road Ranger se convirtió en sinónimo de confianza, la transmisión que querías cuando llevabas cargas pesadas por montañas, desiertos y autopistas interminables. La gran innovación estaba en la sección auxiliar montada detrás de la caja principal, donde se encontraban el selector de rango y el splitter. En una configuración básica, la caja principal podía tener 4 o 5 posiciones, pero el selector de rango permitía usar cada una en rango bajo o alto. Así, una caja de 4 velocidades se convertía en una de 8, y una de 5 se convertía en una de 10. Pero Fuller fue más allá. Añadieron el splitter, que permitía dividir ciertas marchas en una relación directa y otra más larga, como si cada cambio pudiera partirse en 2. En la práctica, esto daba al conductor un control extraordinario. En lugar de saltar bruscamente de una marcha a otra, podía dividir cambios para mantener el motor exactamente dentro de su zona ideal de potencia. En una subida larga, esto era oro puro. El conductor podía mantener el camión en su rango perfecto, conservando impulso y evitando perder fuerza. Cuando se combinaban la caja principal, el rango y el splitter, el número de relaciones disponibles aumentaba de forma impresionante. La transmisión de 10 velocidades se convirtió en una de las configuraciones más populares por su equilibrio entre control y simplicidad. La de 13 velocidades añadía aún más precisión, especialmente en carretera y montaña. Y con una Road Ranger bien configurada, un conductor podía arrastrar hasta 80,000 libras por una pendiente del 6% manteniendo el motor exactamente donde debía estar. Nunca demasiado forzado, nunca demasiado lento. Esto transformó por completo lo que un camión pesado podía hacer. El transporte de larga distancia dejó de ser una lucha constante para convertirse en una operación mucho más eficiente. Pero todo ese poder tenía un precio, y ese precio era la habilidad. Las transmisiones Fuller Road Ranger eran no sincronizadas. Eso significa que no tenían sincronizadores como los autos de pasajeros, esos componentes que igualan velocidades internamente para facilitar cambios suaves. En una Road Ranger, esa responsabilidad recaía completamente sobre el conductor. No era una medida barata. Los sincronizadores capaces de soportar el torque brutal de un diésel pesado eran costosos, voluminosos y poco duraderos. Una caja no sincronizada era más fuerte, más resistente y más confiable, pero también mucho más difícil de dominar. Si un conductor intentaba cambiar como en un automóvil común, simplemente trituraría engranajes. Por eso nació el famoso doble embrague. Pisabas clutch, ponías neutro, soltabas clutch, ajustabas RPM, volvías a pisar clutch. Y entonces entrabas al siguiente cambio. Subir cambios requería precisión. Reducirlos requería aún más. Pero lo que enseñaba el manual era solo el principio. La carretera enseñaba otra cosa. Floating gears, cambiar sin usar clutch. Solo escuchando el motor, sintiendo vibraciones y aplicando presión exacta sobre la palanca en el momento perfecto. Un conductor experto podía hacer todos los cambios sin tocar el clutch, excepto para arrancar. Cuando lo hacía bien, parecía magia. La palanca simplemente deslizaba hacia la siguiente marcha, como si el camión pudiera leer su mente. Pero si fallaba, el sonido de los engranajes rechinando dejaba claro el error. Aprender una Road Ranger de 10, 13 o 18 velocidades se convirtió en un rito de iniciación. Los novatos pasaban semanas o meses memorizando patrones, aprendiendo cuándo activar rango, cuándo dividir
y cómo mantener todo sincronizado. El momento más difícil era el famoso gran salto. En una transmisión de 10 velocidades, esto ocurría entre cuarta y quinta. Subías toda la gama baja, activabas el rango alto y regresabas físicamente la palanca a la primera posición, pero ahora en una gama completamente nueva. Si fallabas el tiempo, todo el camión lo sentía. Los veteranos se enorgullecían profundamente de dominar este arte. Un conductor capaz de flotar cambios sin rechinar, reducir perfectamente antes de una pendiente y mantener el motor en su zona ideal ganaba respeto inmediato. La Road Ranger dejó de ser solo una transmisión. Se convirtió en símbolo de experiencia, profesionalismo y orgullo. Los camioneros debatían sobre cajas como pilotos debaten aeronaves. ¿10 velocidades o 13? ¿18 para carga extrema? ¿Cuál era mejor en montaña? Era parte de su identidad, y Eaton Fuller entendió perfectamente eso. Construyeron estas transmisiones con reputación de durar cientos de miles, incluso millones, de millas. Eran reconstruibles, reparables y casi indestructibles. Para las décadas de 1970 y 1980, las Fuller Road Ranger dominaban el mercado estadounidense. Peterbilt, Kenworth, Freightliner, International, casi todos confiaban en ellas. La de 13 velocidades se convirtió en la reina del transporte de larga distancia. Y luego llegó la máxima evolución, la 18 velocidades, precisión absoluta, control total, especialmente para cargas extremas y terrenos difíciles, pero ninguna era dura para siempre. En los años 90 y 2000 comenzaron a aparecer las transmisiones manuales automatizadas. Usaban computadoras, sensores y actuadores electrónicos para hacer el trabajo del conductor. Seguían usando principios similares, pero eliminaban la necesidad de habilidad humana. Las ventajas para las flotas eran enormes: menos tiempo de entrenamiento, menor desgaste, mejor consumo y más facilidad para contratar nuevos conductores. Lo que antes era una habilidad especializada empezó a ser reemplazado por software. Muchos veteranos se resistieron. Decían que una computadora jamás podría anticipar la carretera como un verdadero conductor. Y en ciertos escenarios tenían razón, pero la economía ganó. Para la década de 2010, las transmisiones automatizadas comenzaron a convertirse en estándar. Las nuevas generaciones aprendieron en automáticos y nunca desarrollaron las habilidades que antes definían a un camionero profesional. Y así, poco a poco, el sonido de una Road Ranger perfectamente operada, ese ritmo mecánico de precisión humana, comenzó a desaparecer de las autopistas estadounidenses. Y eso no es todo. Si esta transmisión te pareció interesante, este video que aparece en pantalla te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo para que no te lo cuenten. También cuenta en los comentarios si alguna vez manejaste una Fuller Road Ranger.